Socialista. Gracias, presidenta. Bueno, yo tengo que empezar dándole la razón a la portavoz de Ciudadanos, porque sí que nos viene bien este debate, lo tengo que reconocer. Nos viene bien este debate porque, pudiendo haberse sustanciado en el seno del Consejo de Administración, tuvimos ocasión de debatir el pasado viernes en el Pleno y hoy en esta comisión, ¿no? Pero nos viene bien sobre todo porque se perciben dos modelos de partido, ambos muy respetables. Uno, que decidimos elegir a nuestros representantes en un proceso de primarias, otros que prefieren decidirlo en aquel famoso cuaderno azul que nos enseñó en su día José María Aznar. Son dos modelos, digo, igualmente respetables. La historia dirá si unos son mejores que otros, pero apelar al argumento de que hay asturianos ofendidos, eso se cae por su propio peso. Eso es como si ahora tuviéramos la oportunidad, y utilizo un símil futbolístico porque a la gente es quizás lo que mejor nos entienda, ¿no? Eso es como si ahora decidiéramos televisar el Sporting y el Oviedo. Y habrá aficionados del Oviedo que no querrán ver el Sporting, o sí, y habrá aficionados del Sporting que no querrán ver al Oviedo, o sí. Y seguramente se ofenderán de los equipos rivales, pero lo que se ofenderían sería si se televisase el Sporting y no se televisase el Oviedo o viceversa. ¿Qué persona pidió el debate? Es que veo que aquí algún grupo, más de uno lo pidieron, y el otro día en la Junta se hizo una insinuación por parte del portavoz del Grupo Popular. Pues, oiga, desmiéntame usted, pero no fue el Jesús del gran poder, como el otro día el señor Agustín Cuervas Mon. Yo creo que me sobrevalora en exceso, ¿no? Ni para nada. El Jesús del gran poder pidió este debate, ¿no? Y el precedente no lo sienta usted, no se equivoque, el precedente lo sienta el Partido Socialista Obrero Español, que es el promotor de este tipo de debates. ¿Otras formaciones tuvieron debates para la elección de sus órganos? Claro que sí, pero fueron debates internos, tan legítimos como el que quiera hacer los externos. La diferencia es que si tú no ofreces los debates internos y los quieres poner en el escenario público, allá cada partido con su responsabilidad. Y mire, señor Cuervas Mon, usted y yo somos más o menos de una misma generación. Y tengo que reconocer que usted se conserva mejor que yo, pero verá, por aquella época, cuando usted y yo éramos jóvenes, había un programa de educación vial, de seguridad vial, que era La Segunda Oportunidad. Y finalizaba, después de que un coche descendía una enorme cuesta y se estrellaba contra una roca, decía: el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Y no le voy a llamar a usted animal, en cualquier caso animal racional sí, pero usted ha tropezado el viernes en una piedra y hoy viene aquí a tropezar en la segunda piedra. Mire usted, aquí hay que responder a dos preguntas, que son: ¿ha hecho la TPA algo distinto a lo que ha hecho Televisión Española? No. ¿Hay algún otro partido del arco parlamentario que haya hecho primarias y no se haya televisado el proceso de primarias? No. Eso es a lo que hay que responder. Por lo tanto, las respuestas a futuro tendrán que darse si alguno de los que aquí hoy son responsables de alguna fuerza política y ponen en marcha un proceso de primarias, la televisión pública asturiana no hubiera respondido como corresponde, como hizo en su día con el Partido Socialista. Bueno, la TPA tendrá en ese momento que decidir si televisa o no esas primarias, y yo entiendo, no me cabe duda, que así va a ser, porque además ¿responderán al interés informativo? Pues seguro que sí. Hombre, lo que no cabe duda es que el debate de primarias del PSOE respondió al interés informativo por el índice de audiencia. Eso está claro. El debate de PSOE cubrió esas expectativas. Supongo que el resto de formaciones políticas, cuando hagan el debate interno, cubrirán esas expectativas o no, porque eso lo va a decidir la ciudadanía. Y el coste de producción lo ha hecho la Federación Socialista Asturiana. Eso sí que se lo digo, que lo he hecho yo. Lo ha hecho la Federación Socialista Asturiana. Y, hombre, perdóname si presumo un poco, pero no solemos hacer mal este tipo de cosas. No nos gusta salir a escena de cualquier manera. No nos gusta salir a escena de cualquier manera. Y permítame que diga que cuidamos muy mucho la imagen que podemos poner en pantalla. Por lo tanto, eso es lo que quiero decir. Un debate que fue abierto a todos los medios, hasta La Tuerca. Si hubiera querido ir a cubrir el debate, podía haberse enganchado. Y termino con un aviso. Dentro de un año es muy probable que la Federación Socialista Asturiana, si hay más de un candidato, haga un debate
para lo que sería la candidatura a la presidencia del Gobierno asturiano, que es además un proceso de primarias abierto no solo a los militantes, sino a la ciudadanía. Digo esto para que tomen ustedes en consideración, tienen un año por delante para discutir en el Consejo de Administración si ese debate de primarias que haríamos en ese supuesto de que hubiese más de un candidato a la Federación Socialista Asturiana, lo van ustedes a consentir o no en el Consejo de Administración. Lo televise la televisión pública asturiana o no, con la aquiescencia de los grupos políticos o no, vamos a dar señal para aquellos medios de comunicación públicos o privados que quieran engancharse a la misma. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor portavoz. A continuación.